Bueno, pues todas las cosas que pasan durante el proceso de la gestación, ¿no? Desde el momento mismo en el que la paciente se mantiene, empieza el momento de la fecundación, pues hasta el momento en el cual se produce el parto, inclusive después del parto, todas estas modificaciones son bastante interesantes. ¿Ya? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué se producen estos cambios? Como un pequeño resumen, ¿no? Estos cambios se producen dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Para que la mujer se adapte a estas modificaciones del feto, y todo es en beneficio del feto, ¿no? Definitivamente la mujer da todo de sí para que el feto pueda tener un final feliz, digamos, para que pueda desarrollarse y para que pueda producirse un embarazo de forma natural, ¿no? Estos objetivos se inician desde el momento de la anidación. Si a mí no le dejo ver, se cambia de asiento, por favor. ¿Ya? Justamente, ¿qué es? Lo principal, proteger al feto. ¿No? Proteger al feto y darle cambios necesarios para que pueda evolucionar y desarrollar de forma satisfactoria. Y el otro es preparar el cuerpo de la mujer para adaptarse justamente a la gestación, pero no solo eso, sino también para el momento del parto y para todo el proceso de la lactancia, ¿no? Las modificaciones se dan en todo el cuerpo, no hay un órgano de la mujer que no se encuentre, aunque sea con una modificación leve. Y las modificaciones son diferentes según el trimestre de la gestación, según el órgano también en el cual nos encontremos. ¿Ya? Empezaremos un poquitito qué es lo que ocurre con la parte hormonal de la mujer, ¿no? Apenas la paciente empieza su gestación y se produce la fecundación, va elevándose la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana tiene dos fracciones, una fracción alfa y la otra la beta. La alfa es inespecífica y se comparte con otras hormonas, o sea, es igual que la TSH, la LH y la FSH. Pero la fracción beta es específica del embarazo. Por eso es que es la prueba que nos permite a nosotros tener una prueba de embarazo normal, digamos, ¿no? ¿Ya? Esto nos puede dar un diagnóstico precoz. Generalmente a las 3 semanas podemos tener una fracción beta positiva en sangre mediante una prueba cualitativa. ¿Cuáles son las pruebas cualitativas? Las pruebas colorimétricas, las pruebas que pones una gotita de sangre y te aparece positivo o negativo, ¿no? Y las pruebas en orina, esa misma pruebita, la que venden en la farmacia, te puede servir ser positiva más o menos a las 5 semanas. Pero ya puedes tener positividad mediante una fracción beta cuantitativa a los 8 o 9 días de la ovulación, más o menos. ¿Ya? ¿Qué produce este HCG? Al principio va a mantener el cuerpo lúteo. ¿Quién me dice que es el cuerpo lúteo? Es el remanente del cuerpo del bebé. Es un remanente del óvulo que se ha ovulado en ese ciclo menstrual, ¿no? Te queda como cuerpo albicans si es que no se embaraza, y si es que la paciente sí se embaraza, te queda como cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a mantener el embarazo las primeras semanas. Es el que va a dar la cantidad necesaria de progesterona para que el embarazo se mantenga hasta que aparezca el principal productor de progesterona, que es la placenta. ¿No? Entonces, las primeras semanas, mientras no hay placenta, es el cuerpo lúteo el que va a mantener el embarazo, ¿no? Por eso es que hay que cuidar el ovario en las primeras semanas. No podemos utilizar medicamentos, no podemos hacer cirugías ováricas durante las primeras semanas, ¿no? Y hay que tener cuidado con las pacientes que están en los límites de la edad reproductiva, porque suelen tener ovarios más pequeños, cuerpos lúteos más pequeños y más posibilidad de tener una deficiencia de cuerpo lúteo, ¿no? La HCG tiene una duplicación del valor cada 48 horas, así es logarítmica su elevación cuando nosotros le hacemos la medición por vía cuantitativa, ¿no? La HCG se puede medir de forma cualitativa y de forma cuantitativa con cifras específicas. Es una prueba sencilla que podemos obtener en cualquier laboratorio y que muchas veces nos sirve para evaluar el progreso de la gestación. ¿Por qué? Porque un embarazo normal va a tener esta elevación logarítmica, duplica su valor cada 48 horas. Algunas veces ocurre que viene una paciente embarazada, tú ves una ecografía donde no se ve mucho, y la paciente dice, doctora, pero estoy embarazada y no se ve nada en mi ecografía. Entonces, ¿qué haces tú? Le tomas una prueba de cuantitativa
y repites a las 48 horas. Si el valor ha duplicado, sabes que el embarazo es normal y probablemente simplemente sea tan pequeño que no sea visible en la ecografía. Pero si los valores no duplican, se mantienen o peor aún bajan, te puede ayudar a detectar embarazos ectópicos o incluso fracasos del embarazo, ¿no? Que la paciente tenga un aborto espontáneo y no nos estemos dando cuenta. Entonces, la HCG va iniciando desde el momento mismo de la fecundación, ¿ya? Luego de eso, ¿qué otro tipo de hormonas van elevándose? Más o menos desde el primer trimestre de la gestación, va elevándose la hormona básica del embarazo, que es la progesterona. Su nombre lo dice, es progestacional, ¿no? Entonces, esta hormona se va elevando constantemente durante todo el embarazo. El estrógeno también lo realiza, aunque tiene algunos momentos de meseta, pero la progesterona va elevándose durante todo el embarazo, básicamente, ¿no? Esta progesterona ya desde antes de que se fecunde ha preparado el endometrio, ha preparado el útero para que ese embarazo se pueda implantar de forma adecuada, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar a que haya una decidua preparada para el embarazo, disminuye la inmunidad para que no haya problemas inmunológicos con el nuevo ser, que a veces hasta otro tipo de sangre pueden tener, ¿no? Y tiene un efecto tocolítico. La progesterona como tal impide que el embarazo termine antes de tiempo. En otra clase, con otro tema, ustedes van a ver el determinismo del parto. ¿Cuándo es que el bebé decide nacer? ¿Por qué el bebé nace a las 40 semanas y no nace a las 25? Uno de los factores justamente es la progesterona, ¿no? Porque la progesterona se encuentra elevada y hay un momento en el que la progesterona baja fisiológicamente y se produce el parto, ¿no? Entonces, es la hormona básica de la gestación que tiene este efecto tocolítico. Como un paréntesis, decirles que tenemos nosotros progesterona de forma sintética, progesterona micronizada, que nos sirve justamente para estas pacientes que no logran mantener sus embarazos, ¿no? Entonces, cuando hay pacientes que no logran mantener embarazos, tienen partos prematuros, cuellos cortos, etc., nosotros damos progesterona por vía exógena para que la paciente mantenga su embarazo lo más posible, ¿ya? ¿Qué otras hormonas van cambiando, van aumentando? A más o menos al segundo trimestre empieza a aumentar esta hormona que se llama el lactógeno placentario, ¿ya? Este lactógeno placentario tiene mucha relación con la diabetes, ¿ya? Deben ustedes saber que toda paciente embarazada puede convertirse en diabética, aún así nunca haya sido diabética. Y es justamente por esta hormona. Esta hormona, el lactógeno placentario, ayuda al crecimiento fetal, ¿no? Y aumenta la insulina en embarazos mayores a las 20 semanas. Produce el paso de glucosa hasta el feto y puede producir la insulinoresistencia y por lo tanto producir una diabetes gestacional. Precisamente por eso es que en el segundo trimestre del embarazo, ¿no? Se realiza una prueba para detectar diabetes gestacional, porque es donde puede aparecer una diabetes por esta hormona, ¿no? Entonces, básicamente hay más hormonas que cambian en el embarazo, pero estas serían las principales y las básicas que tienen cambios. Dentro del sistema cardiovascular, vamos a ir hablando ahora por sistemas, ¿ya? El sistema cardiovascular es uno de los que más modificaciones produce. Resumen, esto de aquí arriba. Aumenta el volumen sanguíneo, incrementa la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y aumenta la coagulabilidad. Es lo básico que suele ocurrir con los pacientes dentro del sistema cardiovascular. Ahora vamos analizando poco a poco cada una de estas cosas, ¿no? El corazón de la mujer y todo el sistema vascular de la mujer va a aumentar el gasto cardíaco más o menos un 30 a 50%. Imagínense, es alto, ¿no? Es bastante fuerza que nosotros le damos a ese corazón y tiene que trabajar hasta 50% más de lo que trabajaba. Por eso es que muchas pacientes pueden estar absolutamente sanas, no sentir nada y pueden empezar con disnea, con palpitaciones, con problemas, inclusive detectar una cardiopatía en el embarazo. No, por eso no es que una paciente embarazada no tiene nada, no se olviden de revisarlas completamente, porque el embarazo es una sobrecarga muy fuerte para el corazón de la mujer. Y pacientes que tienen patologías previas pueden aparecer con síntomas durante el embarazo, ¿no? Empieza más o menos a la sexta semana, tiene un pico hasta la semana 24, hasta la semana 30 generalmente es donde más se eleva, y va disminuyendo el gasto cardíaco desde la semana 30 hasta el parto, ¿no? Un pico más o menos en el segundo a tercer trimestre.
¿no? En el momento del posparto, ¿no? La paciente ya tuvo una pérdida sanguínea y normalmente tenemos una pérdida sanguínea hasta el 20% de la volemia. Hasta eso puede haber, la pérdida sanguínea puede ser entre 500 a 1000 ml de forma fisiológica durante el parto. Entonces, pues el gasto cardíaco va a disminuir, ¿no? Va a disminuir rápidamente, pero si la paciente no ha tenido más sangrado, se va a ir normalizando hasta la 6ª semana del posparto, ¿no? Hasta la cuarentena, que más o menos nosotros decimos, es cuando va a ir normalizándose. Toda esta hipervolemia se produce porque hay aumento de la demanda de la circulación uteroplacentaria, ¿no? Es el nuevo cerebro de la mujer. No, normalmente de cualquier persona, donde va siempre la sangre y no partes en el cerebro. Pero en el caso de la mujer embarazada, definitivamente es el útero, se empieza a dar prioridad de volemia al útero, ¿no? Entonces es por eso que hay aumento en la demanda de la circulación uteroplacentaria, ¿no? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca también, ¿ya? Generalmente lo normal es de 60 a 110. En una mujer embarazada puede subir de 60 a 100 y puede subir hasta 110 latidos por minuto. Aumenta del volumen sistólico, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que también va habiendo? Al principio del embarazo, más que todo, hay una disminución de la presión arterial en el primer y segundo trimestre, porque existe una vasodilatación, ¿no? Normalmente va pasando más cantidad de sangre, especialmente en los vasos que están relacionados con el útero, ¿no? La idea de un embarazo normal es que las arterias uterinas se abran y dejen pasar a su gusto la sangre, que entre suficiente cantidad de sangre para que mantenga el embarazo normal, lo normal. Ya van a ver en otras patologías, como por ejemplo la preeclampsia, que no ocurre eso. Por el contrario, las arterias uterinas se cierran y no dejan pasar suficiente cantidad de sangre y eso consecuentemente me da un aumento de la presión arterial. Lo van a ver en otro tema, ¿no? Va a haber también una disminución de las resistencias vasculares periféricas, o sea, para que llegue sangre a todas partes, pero principalmente al útero. Y en el tercer trimestre puede haber un incremento de la tensión arterial, pero leve, ¿no? En general, no más de 10 a 15 milímetros de mercurio sobre las presiones basales, ¿no? Ya en el tercer trimestre principalmente puede haber un aumento de la presión venosa por la compresión del útero, ¿no? El útero empieza a crecer, a crecer, a crecer y cuando la paciente se recuesta, especialmente el decúbito supino, hay una presión del útero sobre los vasos sanguíneos y pueden aparecer edemas, pueden aparecer varices y pueden aparecer hemorroides, que son, no diré normales, pero muy, muy frecuentes, especialmente en el tercer trimestre de la gestación. ¿Ya? Lo que les decía, este estado hipervolémico que tiene la paciente, ¿no? Entonces también hace de que el tamaño uterino se incremente cada vez más, comprime y eleve el diafragma de la paciente. Y el corazón, en vez de estar normalmente, se pone más horizontalizado, ¿no? Porque está elevándose el diafragma de la paciente, ¿no? Hay un desplazamiento del corazón hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? Si se realizan los rayos X, hay aumento de la silueta cardíaca por aumento del diámetro transverso. O sea, no es una hipertrofia, ¿no? El que lo interpreta tiene que saber que es porque el corazón está más horizontalizado, ¿no? En el electrocardiograma puede haber también una desviación del eje eléctrico a la izquierda con onda Q marcada, a veces incluso una inversión de T en la tercera derivación, ¿no? Algunos soplos funcionales pueden aparecer durante el embarazo, especialmente la Q, ¿no? Pero los soplos sistólicos son los normales. Un soplo diastólico se debe considerar patológico y deberemos hacer un análisis del corazón de esa paciente. ¿Qué pasa con la sangre en general? ¿No? Ya habíamos dicho que el gasto cardíaco aumenta y de la misma forma aumenta el volumen plasmático, ¿no? Imagínense, aumenta hasta un 50% el volumen plasmático, es bastante. Va a empezar a las 8 semanas, ¿no? Y es mayor en el segundo trimestre y máximo hasta las 28 a las 32 semanas, ¿ya? ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? Aumenta la eritropoyesis, ¿no? Hay más formación de glóbulos rojos, ¿no? Aumenta el hematocrito, ¿no? Pero más aumenta el plasma. Entonces, muchas veces tenemos una paciente con 13 de hemoglobina al inicio del embarazo y a la mitad del embarazo 11. Y tú te preguntas, ¿pero qué momento sangró? ¿Dejó de comer? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces simplemente es la hemodilución, ¿no? Y eso produce una anemia fisiológica del embarazo,
Pese a eso, nosotros tenemos que tratar de llegar a unos 12 de hemoglobina para el momento del parto. No pese a la anemia fisiológica, ¿no? Porque nosotros tenemos que preparar a esa paciente para la pérdida sanguínea que va a tener en el momento del parto. Recuerden, va a perder entre 500 a 1000 ml. Tenemos que estar preparados para esa pérdida y que esa pérdida no le suponga problemas ni alteraciones a la paciente, ¿ya? La hemoglobina va a ir disminuyendo, como les digo, por hemodilución, pero siempre damos nosotros suplementos de hierro, de forma normal, de forma rutinaria. Les damos 200 miligramos de hierro, 90 tabletas, es lo que indica el Sistema Único de Salud, a todas las pacientes, ¿no? Y a veces les damos otro tipo de hierros también, ¿no? De forma particular, pero es parte de la rutina y parte del programa de manejo de las embarazadas. ¿Qué pasa con los glóbulos blancos? Debemos saber que hay una leucocitosis fisiológica. No nos asustemos. Muchas veces pasa, está con 11.000 de glóbulos blancos y estamos buscándole dónde estará la infección, qué tendrá, que no sé qué. Hay una leucocitosis fisiológica, ¿no? Generalmente puede llegar hasta 12.000 por milímetro cúbico, pero sin cambios de los tipos celulares, sin desviaciones, ¿no? Porque también puede haber que haya una paciente que esté embarazada y que tenga un proceso infeccioso. Entonces nos damos cuenta por el tipo de células, ¿no? Normalmente aumentan desde el segundo hasta el sexto mes, que se van estabilizando. Es importante, durante el parto y el puerperio, durante las primeras 24 hasta 48 horas, puede haber una leucocitosis hasta de 18.000, sin desviaciones, ¿no? O sea, con los normal de neutrófilos, normal de linfos, etc., ¿no? Puede pasar en las primeras horas. Entonces, esto siempre te hace, ¿no?, pensar, una infección, o sea, y para ahora aún si te hace alguna fiebre, cosas así. Entonces, tienes que saber que hay de forma fisiológica una leucocitosis durante el embarazo y más aún durante el parto y el puerperio, ¿ya? En el plasma y el suero, las proteínas séricas totales disminuyen, la albúmina disminuye, pero muchas veces es por dilución también, ¿no? Ahora, lo que les decía, es hematológicamente puede haber un síndrome de compresión vascular, el síndrome de hipotensión en decúbito, ¿no? Cuando la paciente se recuesta completamente en decúbito supino, el útero gestante, un útero grande, no va a pasar esto en el primer trimestre, ocurre en el segundo y en el tercer trimestre, se comprime por la presencia del útero. Entonces la paciente va a tener problemas, puede tener problemas de circulación, incluso problemas de sueño, de dificultad. Por lo tanto, se sugiere que siempre la paciente se coloque en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Que tenga una elevación de unos 30, 45 grados, o mediante una almohada, o que la paciente esté siempre un poco de decúbito, para que no exista compresión de estos vasos sanguíneos que son tan grandes, ¿no? Entonces es importante que toda paciente embarazada nosotros le digamos que en el segundo y tercer trimestre tiene que intentar descansar en esa posición. La mayor parte de la paciente lo hace de forma fisiológica, sin decir, porque se echan así y se sienten mal. Pasa una hora, les molesta, les incomoda, no pueden respirar, se les adormecen las pies, entonces ellas mismas dicen, no sé por qué, pero quiero estar en esta posición, ¿no? Aunque hay algunas que no, entonces tenemos que explicarles cuál es la razón por la que estas pacientes deben descansar de esa. ¿Ya? ¿Qué pasa un poquito con la coagulación? Es algo bien importante, súper importante lo de la coagulación, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tienen problemas, que tienen miedo a tomar anticonceptivos, y doctora, pero dice que causa trombosis, doctora, que dice que causa esto, lo otro. Pues deberían asustarse más en el embarazo. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Que no lo sabemos nosotros como mujer embarazada, a veces, señores médicos, no sabes los riesgos que tomas por solo hecho de estar embarazada, ¿no? Porque los factores procoagulantes están incrementados en el embarazo. Por eso es que una embarazada no debe estar en reposo absoluto. Aún así tenga una placenta predeclusiva total. Las guías lo dicen, ¿no? Una placenta predeclusiva total, antes dicen reposo absoluto, pero no podemos por este riesgo que tenemos. Se sugiere siempre, pese a que no tiene que hacer esfuerzos a liberar, que siempre esté con leves movimientos o con fisioterapia para evitar justamente los problemas de trombosis en el embarazo, ¿ya? Hay factores procoagulantes, factores 2, 7, 8, 10, 12, aumentan entre un 20 y un 200%. Esa paciente puede coagular de más, cualquier momento. El factor prohemostático de Von Willebrand
aumenta de 2 a 4 veces, un punto máximo dentro de las 24 horas posteriores al parto, ¿no? Eso fisiológicamente para evitar que la paciente tenga hemorragias. El fibrinógeno, más o menos un promedio de 300 miligramos por decilitro y varía entre 200 a 400 miligramos por decilitro. Durante el embarazo, el fibrinógeno normal incrementa en un 50%, ¿no? Va a promediar durante 450 miligramos por decilitro con un rango de 300 a 600. ¿No? El fibrinógeno siempre está elevado durante el embarazo. Lo utilizamos como un factor predictivo de las preeclampsias, que se lo van a ver en los síndromes hipertensivos del embarazo, porque en la preeclampsia se eleva aún más todavía el fibrinógeno. ¿Ya? Y los factores, hay algunos factores procoagulantes que están reducidos, ¿no? El factor estabilizador de fibrina, el factor 13 disminuye, la proteína S anticoagulante disminuye fisiológicamente en casi todas las mujeres embarazadas. ¿Ya? Las plaquetas, ¿qué pasa con las plaquetas? Normalmente, ¿cuántos son las plaquetas? Entre 150.000 a 300.000, más o menos, ¿no? Un promedio de las plaquetas puede ser de 250.000, ¿no? En el embarazo hay una disminución fisiológica de las plaquetas. Ya se dice que normalmente están un poco disminuidas, ¿no? Debajo del percentil 2.5 es un valor de plaquetas de 116.000. ¿No? Esto lo van a ver nuevamente en la parte de preeclampsia, ¿no? Porque en la medición de las plaquetas también es un factor predictivo de los problemas relacionados con la preeclampsia, ¿no? Pero normalmente todavía en los sistemas de salud seguimos utilizando lo normal, 150.000 hasta 300.000 normal. Por debajo de 150.000 ya decimos que hay una trombocitopenia de primer grado, por debajo de 100.000 de segundo grado y por debajo de 50.000 de tercer grado, ¿no? Pero debemos saber que es normal que haya una leve disminución de las plaquetas durante la gestación. ¿Ya? Hay algunos marcadores inflamatorios. También esto es bien importante porque a veces hacemos laboratorios y nos asustamos. ¿Qué pasa con esta señora? Porque no estamos acostumbrados a ver personas que no están embarazadas, ¿no? ¿Qué ocurre con la fosfatasa alcalina? Se va a elevar al principio del embarazo de forma fisiológica. La proteína C reactiva. Nosotros sabemos que aumenta en relación a la inflamación, ¿no es cierto? Una inflamación en específica, ¿no? En el embarazo hay una elevación, a veces fisiológica, de la proteína C reactiva sin que haya un problema inflamatorio en el cuerpo. La velocidad de eritrosedimentación globular, esto lo van a poder ver en cualquier laboratorio de una mujer embarazada, siempre está elevado. Y le entregan a la paciente el laboratorio y le ponen el ARES rojo. La paciente dice, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Que le ponen en el ojo los laboratorios que están alterados, ¿no? Pero generalmente aumenta porque hay niveles elevados de globulinas plasmáticas y de fibrina. Los factores de complemento C3 y C4 aumentan en el segundo y tercer trimestre y la procalcitonina incrementan al final del tercer trimestre, los primeros días postparto también, ¿no? Algunos niveles, o sea, nosotros utilizamos la procalcitonina ¿para qué? En una persona no embarazada. ¿Para qué utilizamos? Ya han pasado fisiología, vienen de cuadro. Vienen de saber para qué nosotros utilizamos la procalcitonina. Lo utilizamos para medir el grado de una sepsis, no de un proceso séptico, cuán fuerte está, ¿no? Lo malo es que la procalcitonina no me sirve de mucho, ¿me entiende? No me sirve, no funciona tan bien como funciona en una persona no embarazada. En una persona mediante la procalcitonina decimos que su sepsis está mejor o está peor. Nosotros podríamos utilizarlo, por ejemplo, en el desarrollo de coriamionitis para ver cuán infectada está la paciente, pero los valores son variables. O sea, no me sirve tanto como me sirve para una persona que no está embarazada. ¿Ya? Muy bien, ahí habríamos acabado con la parte hematológica y la parte cardiovascular. Vámonos a la parte respiratoria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Hay muchos cambios que se producen justamente por el cambio físico de la paciente. Físicamente va creciendo y los pulmones no funcionan bien. Y por los cambios hormonales, ¿no? Que pueden afectar sí o sí al sistema respiratorio, ¿no? Tanto la parte superior como la parte inferior, ¿no? Primero decimos que aumenta el consumo de oxígeno más o menos 20% para satisfacer las necesidades del feto y de la paciente, ¿no? O sea, necesitamos sí o sí mantener nosotros más el consumo de oxígeno, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el sistema respiratorio? Va a aumentar un poco la caja torácica, no se va a horizontalizar también. El diafragma
empieza a subir, porque el útero empieza a empujar hacia arriba, ¿no? Se horizontaliza y sube 3 a 5 centímetros, ¿no? Aumento de la cantidad de aire que inhala y exhala, pero aún así la paciente muchas veces dice, doctora, me falta el aire. Es muy rara la embarazada que no te diga que le falta. No, muchas veces en la gran mayoría es fisiológico, tú le preguntas, es ocasional cuando hago esfuerzo o cuando ya están en las últimas semanas de la gestación, ¿no? La capacidad pulmonar se reduce justamente porque este pulmón ya no puede expandirse de forma correcta como lo hacía antes de que la paciente esté embarazada. Utiliza más el oxígeno, como habíamos dicho, porque tiene más necesidades. Y muchas pacientes en las vías respiratorias superiores tienen rinorrea y tienen epistaxis, ¿no? Porque se ingurgita la mucosa nasal, orofaringe, laringe, hay mayor vascularidad, ¿no? Y las pacientes por esa congestión y todo, generalmente te dicen, siento que me falta, ¿no? Mientras la paciente no tenga problemas de oxigenación, etcétera, muchas veces puede ser fisiológico, ¿no? Pero hay que, como les digo, hacerles caso a las pacientes si se queja constantemente de un problema, porque puede estarte avisando algún problema de base que ella pueda tener. Las epistaxis también son muy comunes en las mujeres embarazadas. Muy frecuente me sangra las encías, me sangra la nariz, ¿no? Al momento de cepillarme los dientes, porque hay fragilidad de los capilares y en las mucosas respiratorias con mayor razón, ¿no? Pero siempre no es decirles a todas, la doctora ha dicho que epistaxis es normal. O sea, no en todas. Para decirle que es normal, le dirás su presión arterial, que asegurarás que esté bien y recién le dirás que está normal. Porque también las epistaxis pueden darse en pacientes con presiones altas. Puede ser un síntoma de una hipertensión que no nos estemos dando cuenta, ¿ya? Entonces, siempre asegurarnos de que todo esté bien antes de decirle a la paciente que es de lo normal. Aunque sabemos que lo más probable es que sea fisiológico, ¿ya? La hormona básica del embarazo, la progesterona, es la que causa cambios también en el resto del cuerpo. Aumenta la ventilación, hace que el centro respiratorio sea más sensible al CO2, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el pH plasmático. La PCO2 desciende entre 27 y 32 milímetros de mercurio y produce un poco de alcalosis respiratoria. La PO2 aumenta hasta 106 a 108 milímetros de mercurio en el primer trimestre y se reduce levemente a medida que el embarazo va progresando. Este útero que está creciendo, miren, este es un diafragma normal, ¿no? Y aquí tenemos el diafragma elevado, adelgazado, con un útero que lo está comprimiendo y los pulmones que se están abriendo porque ya no tienen espacio, ¿no? Impide que estos pulmones justamente se expandan de forma correcta, porque hay una presión ascendente en los pulmones, porque el diafragma hemos dicho que se eleva 3 a 4 centímetros, ¿no? La respiración pasa de ser una respiración abdominal a una respiración puramente torácica, ¿no? Entonces las pacientes muchas veces se incomodan al descansar, pero no puedo echarme normalmente, tengo que ponerme 2, 3 almohadas, etcétera, que suele ser dentro de lo fisiológico, como les digo, en la mayor parte de las pacientes, ¿ya? ¿Qué pasa en el sistema gastrointestinal? Miren cómo están normalmente los órganos tan bonitos, tan puestos en su lugar, más el bebé, imagínense todo lo que pasa. Todos los órganos se encuentran comprimidos, aplastados, o sea, el sistema gastrointestinal anatómicamente es el que más sufre, ¿no? Todos los órganos empiezan a ser desplazados de su posición natural, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando con cada uno de los órganos? El estómago. El tamaño uterino empieza a desplazarlo completamente, ¿no? Lo desplaza hacia arriba, lo horizontaliza el estómago, la paciente empieza a comer y la comida empieza a regurgitar fácilmente, tiene pirosis, regurgitación, reflujo, ¿no? La paciente en el tercer trimestre tiene mucha hambre, pero no puede comer. Come un poquitito y el estómago llega a su capacidad porque ya no puede distribuir el estómago, ¿no? Entonces están de hambre, comen poco, se llenan, a las 2 horas tienen otra vez hambre. O sea, ¿por qué? Porque por ocupación de espacio que tiene el estómago, ¿no? Y encima las pacientes pues comen un poquitito y cualquier comida les causa reflujo y pirosis. La progesterona, otra vez nuestra hormona, sabemos que tiene un efecto tocolítico. ¿Qué hace? Actúa sobre las fibras musculares lisas y las relaja, ¿no ve? Para el útero, ¿no ve? Para que el útero esté relajadito y no quiere se debe nacer, pero no tiene un efecto específico sobre el útero, actúa sobre cualquier fibra muscular lisa.
Entonces, ¿qué hace con el estómago? Disminuye la peristalsis gástrica e intestinal. ¿Qué pasa con la paciente? Se estreñiza. No puede entrar al baño porque su intestino está relajado y encima no hay espacio para que funcione bien. Por lo tanto, se retrasa el vaciamiento gástrico, hay un estreñimiento, ¿no? Y es muy común que las pacientes lo presenten durante el embarazo. Entonces, no quiere decir, señora, tome más agua, aumente la fibra, camine más para que le ayude al intestino a funcionar, porque ya de por sí está bien. ¿Y qué pasa con las mujeres que ya eran estreñidas antes del embarazo? Pasa con muchas mujeres, pues la situación se complica más, ¿no? Se complica mucho más si ya tenía un estreñimiento previo en la paciente, ¿ya? En el intestino hay una lentitud del tránsito intestinal, por lo tanto hay una mayor absorción de los nutrientes. El hígado, lo mismo, se desplaza hacia arriba y hacia atrás. Generalmente no afecta sus funciones, pero está también más apretado. La vesícula también, esta misma hormona, dificulta el transporte de bilis porque disminuye la motilidad por efecto de la progesterona, ¿no? También la albúmina sérica se va aumentando por incremento del volumen sanguíneo algunas veces, pero por hemodilución también puede disminuir en el tercer trimestre de la gestación. ¿Qué tenemos con el sistema urinario? Ya el sistema urinario, como está relacionado con la llegada de sangre a los riñones, también va justamente acompañado los cambios a los cambios de la función cardiovascular. En el riñón, justamente también nosotros sabemos que el riñón y las pelvis y los uréteres básicamente tienen fibras musculares lisas y tienen peristaltis, ¿no ven? Los uréteres tienen peristaltismo también. Pues la progesterona también los afecta, ¿no? Los afecta y hay una dilatación de las pelvis renal y las cálices. Y también solamente por la compresión del útero. No hay una dilatación pielocalicial fisiológica. Si nosotros hacemos una urografía espetora, qué sé yo, podemos ver un poco de dilatación bilateral de las pacientes, ¿no? ¿Qué pasa con la filtración glomerular? Aumenta porque hay más volumen sanguíneo, por lo tanto también aumenta la filtración. Alcanza el máximo entre el cuarto y quinto mes y la paciente tiene mayor diuresis también. ¿Ya? No, hay un aumento de la filtración glomerular más o menos en un 50 a 60%, porque eso es la volemia que está incrementada, acuérdense. Pues también se filtra más cantidad de sal, los riñones filtran mayor cantidad, ¿no? Por lo tanto, la creatinina y la urea disminuyen, ¿no? Una creatinina sérica mayor a 0.9 es sospechosa. La urea y la creatinina laboratorialmente van a disminuir un poco en el embarazo. 0.9, 1 hay que tenerla siempre en control. No le digo en ese momento, señor, usted tiene un problema renal, pero probablemente le repetiré en un mes, qué sé yo, para nosotros poder observar, ¿no? Porque normalmente la creatinina debería estar más bien baja, ¿no? Y esta filtración glomerular aumenta más cuando la paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo. Aumenta más porque le ayuda a llegar a mayor cantidad de sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Filtra más y la paciente orina más, produce más orina. Entonces, por eso es que las pacientes en la noche tienen más ganas muchas veces de ir al baño, ¿no? Precisamente porque están bien acomodadas en esa posición y las pacientes van más frecuentemente al baño, ¿ya? ¿Qué pasa con los uréteres? Lo mismo, los uréteres producen disminución de su motilidad, hay un poco de desplazamiento de los uréteres hacia afuera, ¿no? La orina se desplaza más lentamente y esto va manteniéndose hasta el puerperio, ¿no? La dilatación es por la acción de la progesterona y también por la compresión del útero, ¿ya? Aquí, como podemos ver, ¿no? A veces si el útero está más hacia un lado también se produce un poco de hidronefrosis o dilatación pielocalicial en ese lado, ¿ya? En la vejiga disminuye su tono y se torna un poco más flácida. Puede haber una insuficiencia de la válvula vesical que ocasiona a veces reflujo de las orinas hacia los uréteres, ¿no? Precisamente porque también la progesterona ha relajado un poco estas fibras, ¿no? Hay edema, hiperemia, hay alteraciones del tono que predispone a una bacteriuria asintomática, ¿no? Por eso es que la paciente siempre tenemos que hacerle sus exámenes de orina por lo menos 3 veces en el embarazo, mínimo, si no es cada mes, ¿no? Porque la paciente tiene una vejiga más complaciente, ¿no? Y más posibilidades de que se almacene orina y tenga un problema de bacteriuria. Y la bacteriuria después tiene complicaciones como parto prematuro, etc. ¿Ya?
Disminuye el efecto vasoconstrictor arteriolar de la angiotensina 2 y en condiciones patológicas aumenta como la hipertensión inducida por el embarazo con la preeclampsia y la eclampsia. No, como les digo, normalmente debería llegar a harta sangre, pero cuando hay patologías como la preeclampsia, más bien se cierran los vasos sanguíneos y disminuye más bien la cantidad de sangre que va llegando a los diversos órganos, ¿no? Hay algunas condiciones fisiológicas de la mujer que lamentablemente la van a predisponer a que tenga infección urinaria. Es la dilatación de los uréteres, la presión sobre los uréteres y la vejiga, mayor reflujo vésico-ureteral, mayor volumen de la vejiga y un aumento del pH de la orina hacen que la paciente tenga muchas más posibilidades de tener infección urinaria. Por eso es que se debe analizar la orina de la paciente, aún así no tenga síntomas, durante los 3 trimestres, mínimo, primer, segundo y tercer trimestre. Y si es posible más, si es posible cada mes hacerle un examen de orina, que es tan fácil, tan barato, que nos puede ayudar a prevenir muchas complicaciones. ¿Ya? ¿Qué otras cosas van pasando en el sistema urinario? Hay un aumento de las proteínas liberadas en la orina. ¿Cuánto es una proteinuria normal en una persona no embarazada? ¿Ustedes cuánto de proteinuria creen tener? Lo normal. ¿Cuánto? En teoría, 0. Porque tu riñón tiene que ser capaz de no sacar proteínas. La proteinuria es patológica. Pero en el embarazo es fisiológica hasta cierto punto. En el embarazo decimos que hay, justo por todas estas modificaciones, hay pérdida de proteínas por la orina hasta 300 miligramos en 24 horas. Arriba de 300 miligramos en 24 horas estamos hablando de una proteinuria patológica que está principalmente relacionada con la preeclampsia. ¿Ya? Entonces normalmente hay una proteína. Hematuria no es normal en el embarazo en ningún sentido, ni tampoco la glucosuria, pero la proteinuria sí cambia en relación a una mujer no embarazada, ¿no? Entonces se puede hacer mediante una tirita reactiva, se puede recolectar de forma cuantitativa en 24 horas, ¿no? Y también se puede hacer la relación albúmina, creatinina o proteínas. Una creatinina de una sola muestra de orina miccional que no debe ser mayor a 0.3 miligramos por vez. Que en la vejiga ya habíamos visto, al principio la vejiga no cambia demasiado, pero conforme va avanzando ya les había dicho, ¿no? Que se ensancha el trigo, ¿no? Se vuelve más flácida la vejiga, ¿no? La mucosa no cambia mucho, pero la presión de la vejiga en las primigestas aumenta de 8 centímetros de agua al principio del embarazo hasta 20 centímetros de agua al término. No, al término del embarazo esta vejiga es uno de los órganos que más sufre el embarazo porque es el que está más comprimido, ¿no? ¿Cuál es el síntoma típico de la mujer embarazada? Va al baño claramente. Las mujeres en el tercer, ¿no? Porque el órgano, la vejiga está tan comprimida y si el bebé está fisiológicamente en posición, en situación longitudinal y presentación cefálica, la cabeza comprime a la vejiga, ¿no? En las últimas semanas de la gestación la paciente vive en el baño, porque esta vejiga que tenía una capacidad de 500 ml y recién te da ganas de ir al baño, ahora apenas se llena 50, 100, ya tienes ganas de ir al baño. No vas a, la paciente va al baño, orina poquito, a la hora ya tiene ganas de ir nuevamente, ¿no? Entonces, uno de los cambios más frecuentes durante el tercer trimestre, por la parte anatómica y también por la parte hormonal. Otros órganos que se encuentran afectados durante la gestación, ¿ya? ¿Qué pasa con la piel y los anexos? Muchas veces solo mirando a una paciente recién, ya está embarazada o está embarazada, ¿no? No tenemos una alteración a nivel de las hormonas, ¿no? Juntamente con la hormona, con las hormonas relacionadas con el embarazo, se va elevando la hormona melanocita estimulante, ¿no? Y esta hormona te va produciendo la famosa máscara gravídica o el cloasma gravídico, ¿no? Que es la hiperpigmentación de la frente, nariz y las mejillas, ¿no? Esto también te produce hiperpigmentación de los pezones, ombligo, línea alba y cualquier cicatriz que tenga la paciente, que antes era blanquita, se hiperpigmenta, ¿no? La presencia de estrías a consecuencia de la distensión tan fuerte del abdomen, ¿no? Es también un signo típico de las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando las estrías son blancas, ¿no? o rojitas suaves, suelen desaparecer, pero cuando ya son rojas intensos, azules o negras, ya son estrías que no tienen ya forma de desaparecer con nada.
¿no? Las glándulas sudoríparas y sebáceas también de forma hormonal producen mayor sudoración en las manos, pies y en los pliegues. Y en el tejido celular subcutáneo hay un engrosamiento que se ve en la cara de la paciente, ¿no? Que muchas veces se siente más rellenita en la parte de la cara y también en la parte del abdomen, las mamas y los muslos, que son los lugares donde suele aparecer más cantidad de tejido celular subcutáneo. ¿Ya? El sistema esquelético en general, nosotros sabemos que la paciente normalmente tiene un poco de lordosis fisiológica, pero que el aumento de peso produce una sobrecarga, ¿no? Mayor, tanto todo lo que es el sistema esquelético, las articulaciones y la parte de los músculos, ¿no? Entonces se produce más lordosis lumbar, que va a compensar un poquitito, ¿no? El desplazamiento del centro de gravedad que va aumentando, va cambiando de esta paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta paciente, a consecuencia de tener el útero hacia adelante, tiene que cambiar su forma incluso de posicionarse, ¿no? La paciente embarazada tiene más riesgo de traumas, no más riesgos de caídas, inclusive justamente por esta alteración de su centro de gravedad, ¿no? A los ligamentos articulares también se relajan un poco por la hormona, la progesterona, y favorece el desplazamiento de vértebras y discos intervertebrales. No igual, una paciente puede nunca haber tenido ningún problema y aparecerte con una lumbociática durante el embarazo, solamente porque aparece una compresión, ¿ya? Una compresión por el incremento de peso, ¿no? ¿Cuánto aumenta la paciente de peso en el embarazo? Normalmente aumenta lo mínimo entre 8 kilos hasta 12 kilos, que sería lo fisiológico según el índice de masa corporal. No, yo siempre les digo a los esposos cuando están en la consulta, cuando parece que no entienden los cambios que está sufriendo esa mujer. No les digo, a ver, tú amarrate unos 12 kilos de carne aquí y haz con eso todas tus actividades regulares. Es difícil. El embarazo es difícil, no es algo muy sencillo, ¿no? No es patológico, no es una enfermedad, pero es difícil para la mujer, ¿ya? Y es muy común la lumbar. Yo no creo que haya una embarazada que no se queje de dolor. No, todas las embarazadas se van a quejar de dolor. Pero ahí está nuestro problema, ¿no? La mujer ha dicho que puede ser dolor de espalda. No, señora, no sé qué. No, asegurarme que el dolor de espalda sea fisiológico. ¿Qué tengo que pensar? No tengo infección urinaria. No tengo una lumbociática. Descarto las patologías básicas. Y cuando veo que no tiene nada, recién le digo, es normal, señor. Duele la espalda. Si le explico, ¿no? Su columna está cambiada de posición, el peso, etcétera, ¿no? Porque es mucho peso de golpe que la paciente está empezando. ¿Ya? Les decía, el aumento de peso durante la gestación va a desequilibrar la bipedestación y la marcha. La paciente va a caminar más lentamente, es parte de lo normal, ¿no? Más o menos en el segundo trimestre la paciente aumenta 1.200 gramos al mes y en el tercer trimestre hasta 1.500 gramos puede aumentar al mes. La idea es que no aumente los 500 gramos por semana, al menos en el tercer trimestre. Cuando nosotros tenemos un incremento más de 500 gramos por semana, lo que se nos tiene que venir a la cabeza no es que esté comiendo mucho, sino que esté reteniendo agua, que esté la paciente edematizándose, porque a veces esa es la causa de que incrementen demasiado de peso en los pacientes, cuando aumentan más de 500 gramos por semana, y que si esté reteniendo agua, ¿qué me da miedo? Una preeclampsia, que me esté haciendo un síndrome hipertensivo y no me esté dando, ¿ya? Entonces, al final del embarazo, el aumento total debe ser más o menos entre 10 a 12 kilos. Eso depende del índice de masa corporal. Si tu paciente tiene un índice de masa corporal normal, entre 10 a 12 kilos, o entre 8 hasta 12 kilos. Si tu paciente tiene un índice de masa corporal menor a 19, puede subir hasta 15. Y si tu paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 26, máximo debería subir 8 kilos. ¿No? Mientras más gordita, menos peso debe subir, ¿no? Esa es la idea con el incremento de peso del embarazo. Al final del embarazo, todo ese peso que la paciente ha subido está en ¿qué? Un feto más o menos 3.500 gramos. La placenta y membranas más o menos 600. El líquido amniótico más o menos 1 kilo. El útero más o menos 1 kilo. Las mamas como medio kilo. El aumento de volumen sanguíneo otro kilo. El agua y tejido celular subcutáneo, porque la paciente empieza a retener agua, 2,5 kilos generalmente. Y un total de 10 kilos. Entonces, más o menos cuánto va elevando la paciente. No es solo bebé. No es solo bebé lo que incrementa el peso, sino son todo el resto de los órganos, todos estos cambios que han producido el aumento del peso. ¿Ya? El sistema endocrino, un poquitito, que son más cosas que aumentan el sistema endocrino, pero solo lo básico. Aumenta la hormona del crecimiento,
¿no? Que se estabiliza a la semana 28 y cuando aumenta más nos puede dar el riesgo de preeclampsia. Esto es algo que se esté estudiando últimamente, ¿no? El feto depende de la T4 materna, que atraviesa la placenta en pequeñas cantidades para mantener la función tiroidea normal entre las 10 a 12 semanas de la gestación. ¿Ya? La glándula tiroides también aumenta el tamaño de la hipófisis, aumento de la calcitonina y aumenta también la prolactina, principalmente en las últimas semanas del embarazo y por supuesto durante la lactancia. ¿Ya? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? ¿No? El sueño también se mantiene alterado en la paciente embarazada, ¿no? Tiene una dificultad para conciliar el sueño por todos estos factores fisiológicos. Su estómago a veces no ha terminado de digerir, ¿no? No le deja respirar bien cuando la paciente se echa. O sea, hay muchos factores para que la paciente tenga despertares frecuentes, ¿no? Hay una reducción de la eficiencia del sueño y las pacientes también, justamente por esta comprensión, tienen más posibilidades de tener apnea del sueño, que se regula después de que la paciente pues tiene a su bebé, generalmente, sin tener patologías. Algunas modificaciones más que van teniendo de forma local: los ovarios aumentan su tamaño porque aumenta la cantidad de sangre que está llegando a ese lugar. El cuerpo amarillo produce progesterona hasta que la produce la placenta, ya lo habíamos dicho. Las trompas, la porción del istmo se ocluye muchas veces porque hay un tapón mucoso y también por compresión, ¿no? Por compresión. El útero como tal, el útero empieza a crecer y a veces se inclina un poquito hacia adelante y rota un poquito hacia la derecha, es lo fisiológico que suele ocurrir, ¿no? Imagínense cómo es este órgano tan noble que normalmente pesa 40, 60 gramitos, es una cosita de este tamaño. ¿Y cuánto llega a pesar al final del embarazo? De 1000 a 1200 gramos. Es un órgano que tiene una capacidad tremenda de crecimiento. Su capacidad era de 4,8 cc, aumenta hasta 4000 a 4500 cc al final del embarazo. Mide 7 centímetros, llega a medir hasta 30 centímetros o más, a veces en el caso de embarazos múltiples. Un ancho de 3 a 5 centímetros y llega a medir de 22 a 26 centímetros. Y un diámetro antero-posterior de 2 a 3 centímetros que llega a medir de 18 hasta 20 centímetros de longitud, ¿no? Entonces, progresivamente va creciendo hacia arriba y hacia los lados, ¿no? De forma pirifoide va pasando a forma esférica y luego una forma ovoide, con un predominio longitudinal que está relacionado con la actitud fetal, ¿no? Entonces, un órgano realmente muy noble para poder llegar a cabo todos estos cambios que van a ocurrir. ¿Qué pasa a nivel del endometrio? ¿No? El endometrio, ustedes saben que cada mes va preparándose para un embarazo. No se produce el embarazo, el endometrio llora. Y eso es la menstruación. Pero cuando se produce el embarazo, justamente esta capa secretora va creciendo mucho más, se transforma en decidua y en la zona donde se anida el huevo, ¿ya? El cuello del útero, ¿qué órgano más importante durante la gestación? Dense cuenta que todo el útero está creciendo y el cuello tiene que tener la capacidad de mantenerse cerrado todito el embarazo y abrirse en el momento adecuado para dejar pasar el bebé. Es el órgano más importante del útero, ¿no? Se cierra durante todo el embarazo y durante el trabajo de parto también tiene que abrirse y relajarse completamente para dejar pasar al feto y sus anexos. El tapón mucoso es justamente el moco que se encuentra a nivel del cuello, que es un lugar donde se produce una barrera para el paso de gérmenes a la cavidad uterina. En el preparto se puede eliminar como la seña, dicen las señoras, ¿no? Ahorita ya he botado la seña, dicen, ¿no? O los limos, que justamente es el tapón mucoso que te indica de que el cuello se está abriendo y que ya va a producirse el parto, ¿no? Todas estas modificaciones se producen gracias a las modificaciones del tejido conjuntivo cervical, que transforma las fibras de colágeno de un cérvix rígido y cerrado a un cérvix blando y extensivo. Podemos hacer toda una clase sobre cuello, cómo cambian las fibras, qué hormona cambia, por qué cambian las células, ¿no? Pero no es motivo de nuestra clase, solo quiero que entiendan la importancia que tenemos de este órgano, ¿no? Cuando el cérvix falla, el embarazo no llega. Cuando la paciente tiene un problema de colágeno, tiene un problema de matriz extracelular, el embarazo no llega. ¿No? Es un problema muy grande cuando el cuello falla. Pero nuestro tema es sobre lo fisiológico, ¿ya? A nivel de la vagina, se engruesa y se edematiza, hay hiperemia de la vagina, es más blanda y más elástica, a veces tiene la coloración violácea, ¿no?
Al final del embarazo, la vagina se empieza a preparar para la distensión, ¿no? La vulva, los labios se engruesan, se hiperpigmentan, ¿no? La mucosa vestibular se pone de color violácea, el periné se pigmenta intensamente, o sea, encima de todas las molestias que tienes, la paciente se vuelve cada vez más morenita de todas partes del cuerpo, ¿no? El periné se pigmenta intensamente, al igual que la vagina, la vulva y el periné se torna más elástico y adquiere gran capacidad de distensión, ¿no? Es muy común que la paciente te diga, doctor, estoy hinchada de abajo, no sé, algo tengo, no sé qué ha pasado, yo no era así. O agarran el seno y el doctor está negro de abajo, es la fisiología del embarazo, ¿no? Y muchas veces hasta aparecen ciertas complicaciones como las varices vulvares. En pacientes que han tenido varios hijos, la posibilidad de que aparezcan varices vulvares es mayor. ¿Ya? Por último, la mama. La mama, que es el órgano pues que empieza durante el embarazo y es el único que mantiene sus cambios hasta años después. Si la paciente va a dar de lactar 3 años, la mama va a seguir con esos cambios. Porque todas estas modificaciones del embarazo las van a ver ustedes en la parte del puerperio. Ahorita estamos viendo cómo todo progresa en la parte del puerperio, van a ver cómo todo vuelve a la normalidad, ¿no? Es el otro tema que van a tener que ver la siguiente semana. Pero el que no cambia es la mama. La mama se mantiene. ¿No? ¿Qué pasa con la mama? Tiene un mayor peso y mayor tamaño, ¿no? Los elementos secretores se hipertrofian, desaparece la grasa y el tejido fibroso, aumenta el tejido glandular, los conductos galactóforos se dilatan y la paciente sube 2 tallas de cuerpo, ¿no? Es lo normal, las mamas se vuelven más grandes, ¿no? Aparece incluso la red de Haller, ¿no? Aumento del plexo venoso a nivel de las mamas, ¿no? El pezón está más desarrollado y fuerte, y aparecen estos puntitos que se llaman los tubérculos de Montgomery, que son normales, ¿no? Desde la semana 20 ya puede la paciente tener secreción de calostro. Eso también la paciente mira asustado, está saliendo un líquido de pezón, es normal. Es normal, simplemente la paciente no debe estimularse la presencia, estimular mediante el tacto, etcétera, no debe aumentar porque se puede incrementar la presencia de calostro. Basta estímulo, esta mamá ya está lista para producirle, ¿no? Y el estímulo puede incrementar. Entonces hemos tenido de forma anecdótica un absceso mamario en una mujer embarazada, ¿no? Que empezó con la secreción, la paciente empezó a sacar para evitar que salga, y que se llene más y hasta que se llenó tanto que tuvo un absceso durante el embarazo, ¿no? Entonces simplemente decirle a la paciente que no estimule las mamas durante la gestación, ¿ya? Y que eso es parte de lo normal. No tienen otro tema específico sobre mama, por eso es que no voy a ahondar más sobre esto, ¿ya? Y creo que eso es todo. Y con eso habríamos acabado nuestro tema, que es súper largo, chicos. No es un tema cortito. El tema de modificación es larguísimo, nos tomaría 2-3 horas. Pero tratando de hacer un pequeño resumen de lo más importante, es que he querido darles el tema. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Para eso estamos. La obstetricia es linda, chicos. Véanla bien ya. Yo sé que muchos de ustedes van a ser neurocirujanos, plásticos, no sé qué ideas tendrán y quieren pasar a la obstetricia como, ay, ¿qué pasa, rica? No me gusta las embarazadas. No se van a librar de embarazar. Eres plástico, te va a llegar una paciente embarazada. Eres neurocirujano, te va a llegar una paciente embarazada. Hagan la especialidad que hagan, les va a llegar una paciente embarazada. Ya, entonces, denle nomás el gusto que la obstetricia es bien bonita. ¿Alguna duda que tengan? Pero no puede ser que haya una leucocitosis. Sí. En la leucocitosis, para que consideramos normal, la proporción de todos los leucocitos es proporcional. Proporcionalmente, doctor. O sea, puede la paciente tener 18.000 leucos, pero sigue teniendo 60 segmentados, 20 linfocitos. Justamente lo que te iba a diferenciar es eso. A veces tienes una leucocitosis con desviación a la izquierda, eso no es normal. Eso no es normal, te puede hacer pensar en una infección, porque una paciente embarazada también puede tener infección, también puede tener una apendicitis. O sea, no por estar embarazada se libra de las enfermedades. Entonces, justamente eso te ayuda a diferenciar. ¿Ya? Muy bien, doctores, gracias. Muchas gracias por su